El día de hoy estamos ya presentes para impartir la clase el día de hoy. En información general les voy a compartir que la facultad está de a poco reanudando sus servicios por completo. Ya está habilitada un área específica y un sistema para la emisión de certificados, cierres de pensum y todos los documentos que ustedes necesitan para sus trámites. Siempre con paciencia porque obviamente se están implementando los procesos de nuevo. Ya están los exámenes privados también reanudados, ¿verdad? Los compañeros que ya cerraron pensum están por empezarse a examinar. Y pues esperamos que se solvente pronto el programa de la universidad en cuanto al cierre, para que el siguiente año podamos ya iniciar con pie derecho todas las características propias de la carrera en un ámbito normal. Así que agradecerles su comprensión y su apoyo. La semana pasada fue un poco difícil en el tema de comisiones laborales para mí y también con suspensión de clases, pero esta semana retomamos las clases, ¿verdad? Mucho ímpetu y con mucho apoyo. Vamos a por ahí detallarles un trabajo que vamos a dejar para que tengan una zona bastante grande, ¿verdad? Y que de esta forma, terminando su segundo parcial, ustedes ya tengan alcanzada su nota casi al 90%. Informarles que la auxiliar que me apoya en el curso, Mercedes Luna y el licenciado Calmo, ya se encuentran ahorita trabajando fuertemente las notas. A veces a nosotros se nos dificulta un poco porque también cuando estamos dando clases en semestre tenemos retrasadas del semestre anterior, lo cual a veces a nosotros nos dificulta un poquito el tema de poder desarrollar de una mejor forma y más precisa y rápida sus notas en procesamiento de datos. Así que un poquito de paciencia, ¿verdad? Les agradecemos su apoyo. Estamos procesando todos sus trabajos, sus notas, y pues que tengan que presente que desde esta cátedra lo que se busca es que ustedes promuevan, ¿verdad? Promuevan el semestre, promuevan la clase, y que de esa forma se apoyen un poquito con el mundo de los derechos humanos. Vamos a dar una introducción y vamos a dar unos avances importantes. Yo sí quiero que, por ejemplo, tengan claro que el curso de Derechos Humanos que estamos dando desde esta cátedra es un poco distinto al de otros semestres, al de otros catedráticos. En virtud que, pues, yo busco apasionarlos del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos. Eh, ¿Por qué? Porque es allá donde quiero proyectarlos. Las instituciones nacionales les van a servir para llegar al ámbito internacional en materia de derechos humanos. Es un ámbito mundial en todos los países. Es una cátedra que se puede dar en todo el mundo, ¿verdad? Los derechos internacionales humanitarios es una clase mundial, ¿verdad? Muchos países que hablan español pueden también recibir este tipo de cátedras. Así que vamos a hacer una canalización respecto a la coyuntura que nos corresponde. Vamos a iniciar, voy a compartir en pantalla una presentación que yo sé que les va a ser de mucho beneficio. Aquí tengo, no sé si logran ver la presentación que tengo de PowerPoint. Sí, licenciado. Sí, se ve. Gracias. Bien. Sí se ve, licenciado. Hoy vamos a hablar, como siempre lo hacemos, del Sistema Internacional de los Derechos Humanos de ONU. Y también tenemos un sistema de derechos humanos en OEA, así que vamos a dar una pequeña introducción también para ese tema internacional de los derechos humanos. Coyuntura muy importante, ¿verdad? Los que ven ahí la presentación en pantalla, tenemos hace pocos días a nuestro presidente Alejandro Yamatei, quien da su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿verdad? Tal como dice la presentación, dice Alejandro Yamatei participó en la 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde dejó fuera de manera directa la lucha contra la corrupción y las sanciones del Departamento de Estado a funcionarios activos por presunta corrupción. Esta es una imagen que yo no tomé al azar, no fue buscada ni fue intencionada. Es una noticia reciente, pero nos sirve para canalizarlo en la clase porque el presidente de nuestro país, de nuestra nación, ya dio su discurso ante Naciones Unidas. Lo cual es muy importante y determinante porque cada dignatario y cada presidente de cada país expresa a viva voz, ¿sí?, cuáles son sus intenciones y cuál es su política exterior de derechos humanos para erradicar todos esos tratos crueles, inhumanos y degradantes en cada país. No solo eso, garantizar el acceso a educación, alimentación y cuáles son esos temas de agenda, ¿sí?, de una política exterior como presidente. El presidente Alejandro Yamatei respetó
lo que acordó la Asamblea General de Naciones Unidas. Ese artículo de la prensa o esta imagen de la prensa es un tanto amarillista, ¿verdad? Como ustedes entenderán, pues obviamente es un reportaje del periódico, creo, o de Prensa Libre, que saca al presidente Alejandro Yamatei como una persona que evade los temas de lucha contra corrupción y las sanciones del Departamento de Estado a funcionarios de Guatemala. Pero no es tan así, ¿verdad? Es un poco amarillista la publicación y la noticia, porque este año Naciones Unidas tenía una agenda globalista, es decir, tenía temas específicos que se tenían que tratar cuando los presidentes dieran sus discursos, ¿sí? Desarrollo sostenible, por ejemplo, el cambio climático, la deforestación, la invasión de Rusia a Ucrania, esos eran los temas, ¿sí? Principales. Naciones Unidas siempre envía una invitación a los presidentes y les da una minuta de los temas principales que la Asamblea de Naciones Unidas quiere llevar a cabo y quiere tocar, ¿verdad? El tema de la corrupción y las sanciones del Departamento de Estado a los funcionarios corruptos no tenía nada que ver en esta 76 Asamblea General de las Naciones Unidas, pero la prensa siempre inyectando un poco de amarillismo pone la foto, pone la noticia y publica rápidamente que evade esos temas, ¿verdad? Cuando no eran los temas principales. Yo no estoy defendiendo al presidente Alejandro Yamatei y no trabajo para su gobierno, ¿verdad? Pero es importante destacar que el presidente Alejandro Yamatei, fuera bueno o malo el discurso que dio el discurso, representó a Guatemala ante Naciones Unidas y habló sobre los temas globalistas que Naciones Unidas promueve. Bien, importante, ¿sí? Este es un tema que nos sirve de canalización porque nosotros queremos que ustedes entiendan desde la carrera de Derecho que los temas de derechos humanos internacionales sí tienen una repercusión directa en la política nacional, ¿sí? Sí tienen una repercusión totalmente directa, porque el presidente en esa reunión no solo dio su discurso, ¿verdad? Que era su obligación hacerlo, sino que también tuvo reuniones con el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Tuvo reuniones con diferentes dignatarios para abordar temas y aprovechar ese espacio, ¿verdad? De agendas para solicitar apoyo. Nosotros como guatemaltecos como nación o como Estado no estamos para dar, estamos para pedir y recibir, ¿verdad? Porque somos un país que necesita desarrollarse, ¿verdad? Y las herramientas para desarrollarse se encuentran en manos de otros dignatarios. Así que es muy importante ese espacio. El presidente Alejandro Yamatei no fue solo, llevó una comitiva principal, ¿sí? La cual es acompañada de diferentes comitivas o comisiones de digamos, un rango de puesto menor, ¿verdad? El presidente Alejandro Yamatei obviamente se hace acompañar de su ministro de Relaciones Exteriores, se hace acompañar, por ejemplo, se podría hacer acompañado del Procurador de Derechos Humanos, etcétera, ¿verdad? El presidente llevaba su comitiva ejecutiva o de cartera presidencial, ¿verdad? Pero también debe llevar paralelamente una comitiva que se dedique a estar proporcionando la información que el presidente necesita, preparar su discurso, cuáles son los temas globalistas que uno quiere que se toquen, qué dijeron los presidentes que hablaron antes que él, cuál es la coyuntura, etcétera. Así que se los comento porque hay un espacio para nosotros como estudiantes de Derecho y para profesionales del Derecho futuros para integrar esas comisiones, ¿verdad? Entonces, siempre desde esta cátedra les vamos a explicar cómo. Como lo decíamos en clases anteriores, los tratados y convenios internacionales crean órganos, ¿sí? Nuevamente repito, los tratados y convenios internacionales crean órganos de monitoreo, ¿sí? Estos órganos de monitoreo son específicos para que estos tratados y convenios se cumplan, ¿sí? Los órganos que crean, ¿sí? Los tratados y convenios internacionales, los comités, ¿sí? Los famosos comités, se encargan de garantizar que el tratado y convenio internacional se esté cumpliendo al pie de la letra en los países firmantes o adherientes, ¿verdad? Ese es el objetivo de los comités. Aquí se citan algunos comités, entre ellos el CAT, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales funciones de los órganos de los tratados? Número uno, consideración de informes, ¿sí? Tomar en cuenta, monitorear cuáles son los informes. O sea, el Estado de Guatemala tiene que presentar un informe ante el Comité contra la Tortura, por ejemplo. Tiene que presentar un examen periódico universal que se presenta cada 4 años, un diagnóstico de cómo estamos como país en derechos humanos. El Estado de Guatemala presenta el informe y producto de ese informe, ONU nos emite recomendaciones como guatemaltecos. Entonces, los órganos de los tratados buscan que
esas observaciones y recomendaciones que ONU le hace a Guatemala se adopten de una manera correcta, ¿sí? Cumplida, a tiempo. Consideración de las denuncias, los guatemaltecos podemos presentar una denuncia ante un comité de Naciones Unidas, ¿sí? Porque en Guatemala se me está torturando, se me están violando mis derechos humanos, se me discrimina como mujer, ¿sí? Se me discrimina como trabajador migrante, a mí, a mi familia, ¿sí? Cada comité tiene una unidad o un departamento donde se pueden recibir denuncias, ¿verdad? Cuando yo como guatemalteco ya agoté toda la legislación nacional y todos los procesos nacionales, puedo acudir a un comité internacional para presentar una denuncia en contra del Estado de Guatemala. ¿Sí? El Estado de Guatemala también puede ser denunciado, también puede ser enjuiciado, también puede ser procesado. Los órganos de los tratados como función principal también tienen consideración de comunicaciones entre los estados. Por ejemplo, el Estado de México también tiene un comité contra la tortura. El Estado de México podría comunicarnos a nosotros que la agenda y el objetivo principal del Tratado de Comercio Internacional en nuestro país no se cumple por esto y esto y esto. Y que a experiencia de ellos podemos implementar estos métodos. Los países nos podemos comunicar. Y los órganos de los tratados, en este caso el Comité contra la Tortura, garantiza, ¿sí? Como ONU, que en Guatemala se esté cumpliendo, ya sea porque se asesore por otro país que sí lo esté haciendo de forma correcta o porque tenga iniciativa propia. Realización de investigaciones. Eh, Guatemala presenta un informe, el cual es examinado por un comité. Los procesos de presentación varían, ¿verdad? Tenemos un informe inicial y hay informes periódicos. ¿Sí? Guatemala tiene la obligación este año de presentar un informe el 7 de diciembre. ¿Sí? Guatemala presenta su informe ante el Comité contra la Tortura 7 de diciembre. En diciembre presenta dos informes, presenta el de la tortura y también presenta el examen periódico universal. Ahí uno tiene que responder a las Naciones Unidas por todos los derechos humanos de Guatemala. ¿Sí? Todos los derechos humanos, si se cumplen o no. Y también hay informes periódicos, ¿sí? Como instituciones PDH y Oficina de Prevención de la Tortura podría presentar un informe alternativo o informe sombra ante el comité. Este podría variar de lo que presenta el Estado de Guatemala, pero el objetivo es que coincida la información, ¿verdad? Porque si no coincide, el Comité contra la Tortura o uno dirá, miren, como Estado de Guatemala me presentaron unos datos, pero la PDH y la Oficina de Prevención de la Tortura me presentaron otra información, ¿sí? Estamos sujetos a la fiscalización de ONU, ¿sí? Ellos monitorean desde ese sistema internacional, que es grandísimo, que en Guatemala se estén cumpliendo con los derechos humanos. ¿Con qué objetivo? Sancionar al Estado de Guatemala, enjuiciarlo, ¿sí? Que en los censos anuales, ¿verdad? Bajemos de nivel, por ejemplo. Nuestro escalafón sería muy bajo, ¿verdad? Estamos calificados como Estado de Guatemala, como un país que es violador de derechos humanos, ¿verdad? La postura de un presidente y de su gabinete debería ser subir esos niveles, ¿verdad? Subir esa calificación. Como se los decía, la sociedad civil participa en todo el proceso. ¿Eh? La sociedad civil puede participar como tercero interesado, ¿sí? Presentando sus informes hombres y monitoreando lo que Estado de Guatemala presenta. Naciones Unidas, ¿sí? Recibe el reporte, ¿sí? Recibe sus consideraciones preliminares y le envía al Estado de Guatemala una lista de cuestiones previas, un cuestionario, ¿verdad? Y recibimos un informe, pero tenemos una lista de cuestiones previas a emitir recomendaciones. Queremos saber qué está pasando en la cárcel de Paón, por ejemplo. ¿Qué está pasando en la cárcel de Cantel, cuando se mataron aquellos privados de libertad? Se recordarán que hubo infinitas muertes, 12, 17 muertes, y hubieron decapitados, etcétera. El comité pregunta, quiero saber qué está pasando y qué hicieron para que no vuelva a suceder. El Estado de Guatemala le contesta y tomamos esta y esta acción, ¿sí? Y en base a eso ya se emiten las recomendaciones. Pero algo que es muy importante, que yo quiero que ustedes tengan claro, que es el objetivo principal de mi clase siempre, es dónde pueden participar ustedes, ¿sí? En qué parte de ese proceso gigantesco, ¿sí? De los derechos humanos internacionales en Guatemala, ustedes pueden participar. Y por eso yo siempre explico, según esta infografía, cómo se puede hacer. En medio tenemos el informe del Estado parte, ¿sí? Arriba tenemos medios de comunicación que son los que le dan cobertura a las noticias de los derechos internacionales públicos, ¿verdad? En este caso, el Sistema de Naciones Unidas. Hay reuniones informativas, ¿verdad? Que realiza ONU y el Comité contra la Tortura, por ejemplo. Siempre cito el Comité contra la Tortura porque es el que tengo más fresco. Reuniones informativas quiere decir que existe una comunicación entre el Comité contra la Tortura y el Estado de Guatemala para la presentación del informe.
¿sí? Las instituciones nacionales de derechos humanos también pueden presentar sus propios informes, que pueden variar con los que presenta el Estado de Guatemala. Organismos de la ONU, en Guatemala existen organismos de la ONU, por ejemplo, ACNUR, ¿verdad? El representante del Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Guatemala y los refugiados. Que ahorita hay una incertidumbre en Guatemala como país, porque estamos ante la expectativa si el presidente va a renovar o va a eliminar el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Guatemala. Porque tengo entendido que el presidente no está en muy buenos términos con el Alto Comisionado, entonces está entre lo dejo o lo quito para que continúe en Guatemala haciendo su labor como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. ONU utiliza mucho el tema refugiados. Cuando ONU se refiere al tema refugiados, se refiere a toda la migración irregular. Nosotros somos, por nuestro punto cardinal, un país que está en medio, ¿sí?, de la toma de decisiones del flujo migratorio irregular hacia Estados Unidos, ¿verdad? De hecho, la Embajada de Estados Unidos tiene injerencia directa en el aeropuerto de La Aurora, ¿sí? Los agentes de migración, cuando uno quiere entrar al país y te hacen una entrevista, monitorean de qué país venís. Si estás incluido en una lista de países que migran a Estados Unidos de forma masiva, es probable que te declaren inadmisible y no te dejen entrar al país. ¿Sí? Guatemala tiene ese flujo migratorio. Somos paso, ¿sí? Somos país de paso. Entonces, Guatemala tiene que tomar sus restricciones y tiene que tomar sus medidas de seguridad para intentar garantizar que toda la persona que entre por un aeropuerto o un puesto fronterizo, después de una entrevista, su destino no sea Estados Unidos. Así que les anticipo que no les parezca muy descabellado que Estados Unidos nos imponga un sistema de visas. ¿Qué quiere decir eso? Que Guatemala tenga que pedirle visa a otros países para poder entrar a Guatemala. Ya lo hizo México, nosotros somos los siguientes en la lista, ¿verdad? ¿A quién les pediríamos visa? Por ejemplo, a la India, ¿verdad? Ustedes. Hay mucha persona con flujo migratorio que viene de India. En Venezuela les tendremos que pedir visa, mucha persona de Venezuela que va a Estados Unidos. Hay mucha persona que se encuentra en tránsito irregular rumbo a Estados Unidos. Nosotros somos un tercer país seguro, ¿verdad? Tal y como lo hizo el convenio de Jimmy Morales en su época. Somos un país que va a buscar, ¿sí?, la manera de hacer filtros para que la gente no llegue a Estados Unidos. O Estados Unidos va a tener la cualidad, eso ya está firmado en papel, el presidente Jimmy Morales lo firmó, que Estados Unidos va a poder regresar a una persona que viene de la India a Guatemala, ¿no? Tiene esa facultad. Hay un convenio firmado, ¿sí?, entre Estados Unidos y Guatemala para ser un tercer país seguro. Ahora, ¿qué sucede? A Estados Unidos se le reducen infinitamente los costos si retorna a un migrante que viene de lejos a un país vecino, ¿verdad? ¿Qué sucede? Guatemala tendrá que tener una responsabilidad en cuanto al retorno de esta persona al país de origen. Muchos de ustedes dirán, eso suena un poco como eh, ¿por qué como país tenemos que nosotros apoyar que el flujo migratorio no llegue a Estados Unidos? Lamentablemente, Estados Unidos ha tenido que coaccionar y presionar a los países que se encuentran en la línea de tránsito hacia Estados Unidos para que no seamos castigados o sancionados con la prohibición de remesas, por ejemplo, aranceles a productos de exportación e importación. Entonces, como guatemaltecos y como presidentes, a veces tenemos que ceder un poco en nuestra política exterior, ¿no? ONGs y lista de cuestiones. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Y que yo se los he detallado y he intentado de que ustedes lo puedan asimilar y entender en las clases que siempre hemos tenido. ¿Cuántos comités que examinan el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales existen en materia de derechos humanos? ¿Sí? Solo en la pantalla tenemos 9, ¿sí? 9 tratados y convenios internacionales, ¿sí? Hay más, pero estos son para mí los básicos. Cada tratado y convenio internacional tiene su comité, tal y como lo ven en la línea de tiempo. Si pueden apagar su micrófono, por favor, por ahí hay un micrófono encendido. Estos son los 9 tratados y convenios internacionales, ¿sí? La línea de tiempo azul nos dice que cada tratado y convenio internacional tiene su propio comité, ¿sí? Cada comité, ¿sí?, está monitoreando y evalúa que en cada país se cumpla los derechos humanos que el Estado ratificó o se adhirió, ¿sí? Estos comités, ¿sí?, tienen comunicación directa con el país. Por ejemplo, con Guatemala, nosotros tenemos comunicación directa con estos tratados y convenios internacionales, con estos comités.
Estos comités nos piden información, como guatemaltecos se las tenemos que dar. Ahora, ¿cómo se la damos? ¿Sí? Y ahí viene lo importante. ¿Cómo les damos esta comunicación nosotros a ONU? Bien, por ejemplo, en Guatemala hay una institución que se llama COPAE, que es la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos en Guatemala. COPAE es una institución que sirve como órgano consultor del presidente o órgano estratégico asesor. ¿Qué sucede? Estos comités, ¿sí? Lo que buscan, ¿sí? Es recibir información de cada estado parte, ¿sí? COPADE, como es la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, lo que hace es recaudar toda la información, preparar el informe en el formato que lo pide ONU, ¿sí? Y posteriormente enviarlo a Cancillería. Ahora, ¿qué es lo importante para mí? Para que ustedes entiendan. Por ejemplo, ustedes siendo estudiantes de Derecho tienen opción, ¿sí? Y derecho a poder trabajar en esas instituciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque son de la rama del derecho y son de derechos humanos. Entonces tienen el perfil correcto para trabajar, por ejemplo, en COPADE, es la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos. Entonces, una vez ustedes ya dentro del sistema de derechos humanos y trabajando en estas instituciones, podrían ayudar a crear y redactar el informe que se va a ir a ONU. ¿Cómo se va a ONU? Se va vía Cancillería y vía Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Hay muchos estudiantes de Derecho también en Cancillería y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, más aún si dominan otro idioma. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de las leyes, ¿sí? Tenemos un conocimiento mínimo del derecho internacional humanitario, ¿sí? Y ese conocimiento mínimo lo podemos implementar, ¿sí? En nuestros trabajos. Entonces, COPADE, que es una institución donde también podemos trabajar, le remite el informe cuando ya está listo, ¿sí? A Cancillería, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cancillería recibe el informe, lo verifica, si encuentra que todo está en orden, lo envía a la misión diplomática en Suiza, ¿sí? En cada país, o al menos en donde es importante, el presidente tiene que tener una misión diplomática. ¿Qué quiere decir una misión diplomática? Está el cónsul, ¿sí? Con sus trabajadores, ¿verdad? El cónsul con sus trabajadores. ¿Qué sucede? ¿Sí? La misión diplomática, por ejemplo, de Ginebra, Suiza, ellos son los encargados de recibir el informe que les remite Cancillería, que previamente preparó COPADE, ¿sí? Entonces la línea de tiempo es bien bonita, porque, por ejemplo, instituciones como la que yo trabajo, suministramos la información. COPADE, que es la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, prepara el informe. COPADE se lo envía a Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de Cancillería, se lo envía a la misión diplomática, ¿sí? En cada institución que yo les menciono, son instituciones donde se deben monitorear y que ustedes tienen que tener en sus redes sociales eh, para estar atentos a las convocatorias. En cada institución que yo les digo, los estudiantes de Derecho tienen el perfil correcto para trabajar y buscan muchos estudiantes que ya vayan dentro de su carrera o que tengan muchos cursos de especialización en el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque pueden ingresar como pasantes para posteriormente optar a una plaza, ¿sí? Esa es la forma de ingresar al sistema del derecho internacional humanitario. ¿Qué están haciendo? ¿Sí? Por ejemplo, en la cátedra, perdón, en su sección, hay un par de estudiantes que ya están haciendo pasantías donde yo trabajo, en la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. Son personas que están ingresando al mundo de los derechos humanos, están desempeñándose laboralmente, están generando currículum, ¿sí? Para que posteriormente eso, de la mano con muchos diplomados, les haga crear un currículum fuerte, fortalecido para poder optar a una plaza de trabajo, ¿verdad? Y que se apasionen también con todos los procesos de informes que da el Comité de Naciones Unidas, que es creado por un Tratado de Convenio Internacional, ONU. Eso me lleva a convocarlos, exhortarlos a que puedan ustedes formar parte de las actividades académicas, ¿sí? Que están a disposición en Guatemala. Una de ellas es MOEA, ¿sí? Este año estuvo a cargo de la Universidad de Oriente, ¿sí? Es una universidad que tenemos aquí cerca, ¿verdad? Bastante próxima en nuestro país. Hay sedes aquí también. La Universidad de Oriente fue la alma mater que tuvo a su bien organizar el MOEA, que es un modelo de OEA, eso quiere decir, ¿sí? Estudiantes de Derecho de las diferentes universidades de las banderas que ven atrás, Salvador, Honduras, en Estados Unidos, en Brasil, diferentes estudiantes se inscriben en este taller, ¿sí? En este certamen y en esta actividad académica, ¿verdad? Se inscriben
Y MOEA es una poderosa herramienta educativa que ofrece a los estudiantes una oportunidad única de aprender sobre los países de las Américas. OEA es una organización internacional que es muy similar a ONU, ¿verdad? Solo que ven otro tipo de intereses, ¿verdad? Pero también es una organización internacional de las más antiguas y de las más grandes. 16 delegaciones, ¿sí? Chile, Guatemala, Estados Unidos, Ecuador, Canadá, eh, en conjunto con autoridades y expertos de la Secretaría General de la OEA, crean MOEA, el modelo de Organización de Estados Americanos, que busca que los futuros profesionales de derecho, ¿sí?, experimenten en carne propia, simulando ser miembros de la OEA, representando sus respectivos países. Eh, el 36 modelo de la Asamblea General de la OEA, ¿sí? Eso quiere decir que han habido 36 promociones que han llevado a cabo esta actividad académica. Así que yo los invito a que en Facebook puedan darle seguir a esta universidad, que puedan investigar un poquito qué es MOEA, cuáles son las fechas de inscripción, cuáles son los requisitos, las fechas del certamen. Yo creo que ahorita ya estamos un poco tarde, nos tocará hacerlo el siguiente año, y de esta forma ustedes poder ingresar a los modelos de OEA, ¿sí?, para que ustedes empiecen ya a experimentar en carne propia cómo se ve todo el sistema de protección de los derechos humanos a nivel internacional. Aparte de eso, van a obtener mucha experiencia, es un crédito académico muy importante, lo cual se valida con un certificado que les sirve para toda la vida, ¿verdad? Muy importante. Tocando el tema de OEA, que va a ser uno de los temas en los que vamos a profundizar más adelante, para empezar a dar algunas directrices y algunas introducciones de qué es OEA y qué tiene que ver con los derechos humanos, pero la Organización de los Estados Americanos, OEA, ¿sí?, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera conferencia internacional americana, celebrada en Washington, D.C., en octubre de 1889 a abril de 1890, o sea, hace muchos años. Fue creada en 1948, ¿verdad? Cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA, que entró en vigencia en diciembre de 1951. ¿Cuál es su objetivo principal? Lograr en sus Estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender la soberanía, su integridad territorial y su independencia. Los 4 pilares principales de la OEA son democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. ¿Sí? Ahí pueden ver ustedes el canal perfecto de por qué OEA es un canal correcto para tener una vinculación directa con los derechos humanos. ¿Quiénes lo conforman? ¿Sí? Hoy en día, OEA está integrada por 35 estados independientes de las Américas y constituyen el principal foro gubernamental político, jurídico y social del hemisferio. Además, ha otorgado el estatus de observador permanente a 69 estados. ¿Qué quiere decir observador permanente? OEA puede nombrar a una comisión especial, un representante por país, para que vaya a examinar, hacer un diagnóstico, un informe y los resultados de una crisis en respectivo país. Por ejemplo, cuando fue el conflicto armado interno, tuvimos una comisión de la OEA que vino a ver la violación de derechos humanos que se estaba imperando en el país, lo cual consta en informes que están en OEA como una bitácora, ¿sí? Y también se hicieron recomendaciones al Estado de Guatemala que se abstuviera este tema. También a la Unión Europea. Muy importante, OEA es la competencia de la Unión Europea, ¿sí? Organización de Estados Americanos, América, ¿sí? Aquí están integrados los estados de América que quieran tener colaboración entre países para democracia, fortalecer la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo, ¿verdad? Así que cordialmente invitados a que investiguen, ¿sí? Y se empapen de lo que MOEA tiene para poder apoyarles y que en la siguiente promoción, si es el siguiente año, participen y de esta forma pueden hacer un currículum sólido, puedan iniciar una pasantía importante en una institución del país y que de esta forma puedan ustedes ya formar parte de la oferta laboral que Guatemala tiene para ustedes. Otro que es muy importante y que para mí es el principal es MONUGUA. MONUGUA es el modelo de Naciones Unidas de Guatemala, ¿sí? Creo que están publicando MONUGUA 2022. No sé si ya se llevó a cabo, yo creo que ya se llevó a cabo también. Pero siempre hay otra oportunidad. Estamos en MONUGUA 2023, monitoreen cuáles son los requisitos, cuáles son las bases, cuánta gente tiene que integrarla y de esta forma ingresen a las plataformas digitales, pidan información, tiene un pequeño costo que no es
no es considerable para lo que gastamos en otras cosas, pero les da un currículum, les da una constancia, les da un diploma muy bonito que los acredita como estudiantes que han aprobado el modelo de Naciones Unidas de Guatemala. ¿Sí? Es de esta forma. Muchas veces en la carrera nos preguntamos, ¿cómo voy a hacer para poder formar parte de la cartera laboral en mi país? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Y es muy importante, o sea, estos son los métodos. ¿Sí? A mí me hubiera gustado también que me explicaran cómo ingresar a este mundo, ¿verdad? De los derechos humanos de forma internacional y también en Guatemala, ¿verdad? También está la PDH, por ejemplo, para hacerlo a nivel nación, a nivel país. Pero estas son las formas en las que las personas llegan y se empiezan a involucrar con este tipo de, de la rama del derecho internacional humanitario. Importante, y que yo quiero que nunca olviden, es que los tratados y convenios internacionales son legislación interna del país, ¿sí? Son normas ordinarias que son implementadas por medio del Congreso de la República para que sean ley dentro del territorio guatemalteco. Estos tratados y convenios internacionales son ley dentro del territorio guatemalteco, ¿sí? Y deben ser de estricto cumplimiento. Cuando ustedes se desempeñen en la carrera de abogados y notarios y tengan que ir a procesos penales, a procesos de familia, a procesos de femicidio, niñez, adolescencia, verán que muchos abogados citan tratados y convenios internacionales, porque dentro de los tratados y convenios internacionales existen normas, ¿sí? Que el Estado de Guatemala voluntariamente adoptó, lo cual puede formar parte de una buena defensa o de una buena acusación. Así que es muy importante que ustedes se familiaricen con los tratados y convenios internacionales, sepa cómo funcionan, ¿sí? No solo citen qué dice un tratado y un convenio internacional, sino también indiquen que el Estado de Guatemala ha hecho todo lo posible por acatar esa recomendación, ¿sí? Y que si el Estado de Guatemala lo hace como Estado, también nosotros lo vamos a hacer como ciudadanos y como operadores de justicia. Así que no dejen de siempre estar investigando sobre los tratados y convenios internacionales, cuál es el ciclo de vida, para qué sirven, cómo podemos accionar, podemos presentar denuncias individuales ante los comités. Así que a mí me interesa mucho, ¿sí? El aprendizaje que ustedes pueden tener por medio de los tratados y convenios internacionales. Un tema muy importante, ¿sí? El EPU, y se los dejo de tarea que no va a ser calificada y que no tiene valor, pues solo se los dejo como curiosidad propia de cada estudiante. Métanse a averiguar qué es el EPU, el examen periódico universal, ¿no? En sus siglas EPU. Y van a ver la importancia de que como guatemaltecos presentemos un informe dando resultados a la protección de los derechos humanos. Pero ¿qué sucede? En Guatemala muchas veces la coyuntura política del momento hace que estos temas de protección de los derechos humanos no puedan avanzar de la forma correcta. ¿Cómo podemos garantizarle un derecho humano a una persona si, para empezar, no tenemos un libre tránsito, ¿verdad? Todos nosotros hemos sufrido estos días por la lluvia, todos estamos conmocionados e impactados por la noticia de 2 personas desaparecidas hoy en Villanueva. El Estado falla, ¿sí? Falla porque no le da calidad de vida a sus ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como futuros profesionales del derecho? Actualmente en el salón hay 170, 180 personas asignadas. Y estoy seguro que aquí hay futuros jueces, futuros magistrados, futuros diputados, alcaldes, síndicos, concejales, abogados litigantes, funcionarios del organismo ejecutivo, trabajadores del organismo legislativo, operadores de justicia, del organismo judicial, notificadores. Aquí hay una serie y una cantidad de estudiantes que el día de mañana van a estar sentados en un escritorio impartiendo justicia o defendiéndola. Entonces, nosotros como guatemaltecos tenemos que dar el paso adelante, tenemos que poner el ejemplo y buscar que Guatemala algún día sea ese Estado que sí se preocupa por darle garantía en derechos humanos a sus ciudadanos. Eh, Existen diferentes congresos internacionales. Ahorita que el COVID ya está un poco más controlado y tienen la oportunidad de viajar, los que tienen la oportunidad y los que no, trabajen duro para hacerlo. Hay congresos internacionales que nos permiten tener un roce internacional con otros jóvenes que quieren lo mismo que nosotros,
que están buscando cómo entrar a ese sistema internacional de derechos humanos. Hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades laborales, así que prepárense muy bien. Los que les gusta otro idioma, busquen la forma de poder aprender un idioma de una forma correcta y estén esperando la oportunidad. Así que eso es todo por hoy, al menos conmigo. Yo sé que tuvieron una clase fuerte previo a estar conmigo, así que les agradezco su apoyo y comprensión. Espero que esta información los apasione, les guste y que los invite a seguir estudiando. Vamos a trabajar por unas notas. Yo sé que es lo que más les interesa a ustedes como estudiantes, sus notas, así que vamos a cumplir con ese tema. Les agradezco su apoyo y comprensión. Nos vemos el viernes y que tengan feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado.